En el ADN hay fragmentos, pedazos del ADN que se llaman genes. Nosotros tenemos cerca de 25,000 genes. Si naces con un componente genético, pero es evidente que se refuerza con la crianza. La genética sirve para este autoconocimiento, pero lo que quiero dejar como bien en claro es que todo lo que se te dice con los estudios genéticos al final buscan una utilidad, ¿no? No solamente es aventarte el chisme, ¿no? O sea, es una guía con utilidad, pues obviamente requiere de acción. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo, como siempre, mis queridas Paola García y Claudia Rivera. ¿Cómo están, chicas? Contentísimas. Contentas, y creo que en esta ocasión vamos a aprender muchísimo. Vamos a hablar de un tema que la verdad conversábamos cuando estábamos preparando este podcast y las tres dijimos, no tengo ni idea, soy una ignorante en el tema, pero precisamente por eso traemos a los expertos para que nos enseñen y aprendamos de ellos. Así que el día de hoy vamos a hablar de la genética y para eso está con nosotros el día de hoy la doctora Paulina Calderillo. Ella es coach en salud, conferencista, médico genetista y triatleta, por si queríamos agregarle algo más. Bienvenida, Paulina, Wow. ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Estoy emocionada también para aprender juntas, compartir y pues dar más difusión sobre el tema que efectivamente es tan desconocido y yo les agradezco por haberme invitado porque al final estoy convencida que una de mis misiones es llegar a más gente para que sepan pues qué es lo que puede hacer la genética en sus vidas. Y creo que hay muchísima necesidad porque pocas veces en lo personal me he detenido a pensar sobre el tema. Recuerdo, hace poquito vi una de esas pláticas que dan de TED Talk y alguien hablaba, un doctor precisamente, hablaba sobre cómo muchísimas generaciones que a lo mejor nosotros ya ni siquiera conocimos pueden impactar quién somos el día de hoy. Pero ¿saben qué? ¿Qué les parece si empezamos por lo básico? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando también dice, pues yo tampoco no tengo ni idea. ¿Nos puedes explicar, Paulina, por favor, qué es la genética, primero que nada? Sí, la genética es la ciencia que estudia la secuencia del ADN. El Ujú. ADN, yo le digo a la gente que es como nuestra receta de cocina, es donde está anotado qué color de ojos tienes, que tienes un corazón, un hígado, todo está anotado allí. Aproximadamente el 99% de nuestra información como seres humanos es igual y el 1% es lo que nos hace diferentes. Entonces, la genética estudia eso, esa secuencia llamada ADN, que es la doble hélice que seguramente todos han escuchado. La cara de Pau, sí la he escuchado en Así algún todas. momento de mi clase de biología, la escuché. Pau nomás abre los No, ojos. sí hay, lo que pasa es que estaba yo en la cuestión, a mí me gustaba mucho anatomía, fisionomía, Le sigue gustando, lo practica. me sigue gustando, ¿verdad? Ya no se practica mucho, pero ahorita que yo estaba comentando de la genética y explicándolo de esta manera tan simple para que todos lo entendamos, porque es un tema complejo, o sea, para quienes no contamos con este tipo de estudios, de repente llega a ser un poco complejo entender, bueno, ¿y qué es, no? ¿A qué se dedica? A mí me gustaría preguntarte, Pau, ¿por qué es tan importante para todos nosotros tener este conocimiento de nuestra genética? Sí, yo creo que el autoconocimiento es una de las herramientas más poderosas. En lo particular, yo soy una amante de eso y creo que definitivamente el autoconocimiento te empodera, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, pero es que si tú no te conoces a ti mismo, entonces, ¿qué puede pasar con los demás, ¿no? Con el ambiente. La verdad es que eh, partiendo de que todos tenemos ADN, ¿no? Imagínate que pudieras obtener una guía personalizada de lo que está escrito en tu receta, ¿no? O sea, eso es lo que te diferencia de Clau, de Ana y de mí, ¿no? Y entonces actualmente, o sea, como aterrizándolo a todo la parte de la salud, de la medicina, de todas estas
cuestiones en las que se puede utilizar, ¿no? Entonces, imagínate que puedas tener esos pasos que te pueden hacer diferente a ti, porque actualmente la medicina, la nutrición, las recomendaciones en salud, pues son generalizadas. O sea, a todos nos dan lo mismo, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, pongamos un ejemplo, todas las mujeres se tienen que hacer mastografía a partir de los 40 años de edad, ¿no? Una vez al año. Y entonces yo me podría preguntar, ¿no? Siendo curiosa y decir, ¿por qué a los 40? ¿Por qué no a los 30? ¿No? O sea, ¿o por qué no a los 50? Es evidente que eso se ha dicho, se ha dado, pues en base a estudios, ¿no? En base a estudios del momento del diagnóstico y en qué momento sirve la mastografía. Pero ¿qué pasa si Anita a lo mejor tiene antecedente de cáncer de mama y hay una familiar que lo tuvo a los 25? Es evidente que a los 40, pues como que ya está muy pasado, ¿no? Y Clau tiene un antecedente de un familiar de primer grado que tuvo cáncer de ovario y fue a los 50 años, ¿no? Y entonces es, bueno, y entonces la mastografía, pues para eso no me sirve, ¿no? Pero para ovario, ¿qué hago, no? Y Pau dice, bueno, yo no tengo ningún antecedente de cáncer de mama, entonces, ¿de verdad tengo que empezar a los 40? ¿No? Es solo una característica, ¿no? O sea, solo estamos hablando de mastografía, solo estamos hablando de cáncer de mama o de cáncer, ¿no? Y entonces, ¿por qué la medicina tiene que ser generalizada? Así ha sido, y en base a prueba y error, pues se va modificando, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué conocer esta información? Pues definitivamente es porque yo les digo que es como saber tu información. O sea, no la información que a todos nos funciona, sino más bien la tuya. Yo le llamo como, imagínate tener una radiografía genética, ¿no? Tu información. Wow. Ya, wow. Es súper interesante, ¿no? Porque en este punto, como dices, el ser tan específicos y el atendernos a medida, pues nos potencia en diferentes características, para lo que somos buenos de alguna manera, lo que somos capaces, lo que nos podemos atender, lo que podemos prevenir y no seguir necesariamente lo que todo el mundo hace, que yo particularmente soy como muy partidaria de no ser como del montón, de lo que todo el mundo va y hace y consume, ¿no? Siempre soy como más de la tendencia curiosa y a lo mejor de ahí fue que empezó mi curiosidad por el tema de la genética y les dije, oigan, hay que hablar de esto, no hay mucho, yo traté de hacer la tarea de buscar, de investigar para hacer preguntas importantes, pero la neta es que no encontré, o sea, hay muy poca difusión al respecto. Sí, Y sí. luego Sí, imagínate, perdón, Pau. perdóname que te interrumpa, Adelante, no, no. nuestra Clau es nuestra enciclopedia en dos patas. O sea, para que ella Para que diga ella no que no sepa. encontró mucho, o sea, es que no hay. Imagínate nosotras, Paulina. No No, hay. de hecho, he escuchado un par de entrevistas, pero todas en inglés. De verdad que no hay mucha información en español. Y ahora que mencionas lo de que cada persona somos única, no hay una genética o un ADN igual. Cada persona es... por eso es tan importante recalcar eso de que no nos comparemos, no queramos hacer lo que hacen los demás. Eres única y especial en esta vida. Pero también se habla mucho, Paulina, de que hay enfermedades que vienen por la genética. Y también a veces usamos eso de excusa, ¿a poco no? Por ejemplo, ay, mi mamá tiene diabetes, oh, mi bisabuelo tuvo diabetes, pues ya me toca a mí. ¿Es verdad que hay enfermedades que vienen por genética y cuáles son las más comunes? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, atendiendo un poco a lo que comentabas primero, solamente el ADN de los gemelos idénticos, pues sí es idéntico, ¿no? Oh, O sea, como wow. diciendo, no el de todos es idéntico, el de los gemelos idénticos sí. Y allí está bien interesante porque antes se ocupaban mucho estos estudios que se hacían en gemelos. ¿Para qué? Pues porque como lo tienes controlado, o sea, su ADN es idéntico, imagínate que a un gemelo le da diabetes y al otro no, partiendo de lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, eso se ocupa mucho y son de los estudios que más enriquecen esta información porque tienes, o sea, sabes que entonces no es puramente genético, Ujú. porque a uno sí le dio y al otro no, ¿no? Entonces, al contrario de que a los dos les hubiera dado la misma enfermedad, entonces dices, por probabilidad, pues eso suena que es genético, ¿no? Entonces, Sí.
hablando de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Estas enfermedades comunes que pues hoy están arrasando en frecuencia, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que es el colesterol alto, problemas de obesidad, ¿no? Y pues que todo eso da el síndrome metabólico. Son enfermedades que tienen una base genética, pero no puramente genético. Entonces, voy a explicar lo siguiente. Hay enfermedades que son causadas porque naces con una alteración en el ADN. O sea, desde que se unió el óvulo con el espermatozoide de tus padres, ya está la alteración en esa receta de cocina, en algún lugar de esa receta de cocina. En el ADN hay fragmentos, pedazos del ADN que se llaman genes. Nosotros tenemos cerca de 25,000 genes, ¿no? Entonces, en uno de ellos, ocurrió una alteración porque te la heredaron o porque pues a ti se te hizo por primera vez. Cuando la alteración en un fragmento te ocasiona una enfermedad, esa es una enfermedad puramente genética. Y entonces aquí viene la famosa herencia de Mendel, la herencia mendeliana o monogénica por un solo fragmento, ¿sale? Eso afortunadamente es poco frecuente y eso es lo que clásicamente hace un médico especialista en genética, diagnosticar enfermedades puramente genéticas. Sin embargo, eso no es lo común. Lo común son diabetes, presión alta, todas estas enfermedades que algunas de ellas tienen una base puramente genética. Hablemos de diabetes. Ok. En la diabetes hay casos donde hay afectación de un solo gen, o sea, de esta herencia monogénica. Naciste con ello. Es una diabetes de origen genético. Eso es lo menos. Lo más común es la otra, la que es una enfermedad, se llama multifactorial. Eso significa que tiene factores genéticos, pero no son suficientes para causar la enfermedad. Requieren del ambiente. Y entonces, ese también es un buen ejemplo de este tipo de lo que estoy hablando, es el cáncer, ¿no? Hay cáncer que es ocasionado por alteración de un solo gen, ¿no? Que todas escuchamos el caso de Angelina Jolie. Es ese, pero son los menos, ¿no? El común es el cáncer que involucra los dos factores, ¿no? Me encanta explicarlo de la siguiente manera. Imaginen que tenemos una escalera de 10 escalones, todos, para cada una de las enfermedades. En este momento voy a hablar de diabetes. Para que una persona tenga diabetes tiene que estar en el escalón 10. Hay gente que nace con un riesgo bajo de diabetes. Entonces nace en el escalón 1. Sí. Pero, pues así arrancó. Hay gente que tiene antecedentes familiares, que por raza tiene más riesgo, como los hispanos tenemos más riesgo, y naces en el escalón 6, ¿no? No, pues imagínate. Es más probable que el que esté en el escalón 6, pues llegue más rápido al 10. Así claro. Es, ¿no? Entonces, pero viene la parte del ambiente. O sea, tú tienes todo el poder y el control de si llegas al 10 o no. Entonces, está el que está en el escalón 1 y no come bien, no hace ejercicio, no cuida su sueño, toma alcohol, toma drogas, consume tabaco, ¿no? Y entonces empieza a subir. Sí. Sube. Y entonces a lo mejor se queda en el escalón 8, ¿no? Y a lo mejor es este ejemplo de persona que tú dices, híjole, fulanito, o sea, no puede ser posible. Tiene pésimos hábitos saludables y no tiene nada, ¿no? Claro. Y yo, que sí, o sea, que me cuido y hago todo, o sea, resulta que ya la tengo, ¿no? Por ejemplo, bueno, a lo mejor él nació en el escalón 1 y tú naciste en el escalón 8, ¿no? Y de repente como que titubeaste por un largo tiempo, porque tampoco no es como que de un momento al otro. Y entonces tú sí tienes la enfermedad y es otra persona, ¿no? Y de ahí conecto con lo que decías, Anita. O sea, justamente, ¿por qué nos tenemos que comparar con los demás? Yo siempre le digo a mis pacientes, la única persona con la que te tienes que comparar es contigo misma.
si hoy tú estás teniendo malos hábitos, ¿no? Y en 3 años los mejoras, entonces sí se vale decir, hoy por probabilidad no voy a tener diabetes. Es menos probable que tenga diabetes si me comparo con la de hace 3 años, ¿no? Claro. Sí. Eso es más que justo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay dos grupos de origen, ¿no? No sé si con eso ya Sí. quedó un poco más claro. No es excusa la genética entonces como para dejarnos caer en una enfermedad como la diabetes, o sea, también está de nuestra parte y los hábitos que desarrollamos. ¿Es verdad que se heredan las personalidades o comportamientos también a través de la genética? ¿O eso, verdad? Lo que lo pregunta. Yo lo quería saber también porque ahorita que estaba diciendo precisamente de estos escalones que lo explicabas también, Pau, dije, bueno, esto es como parte de las enfermedades, pero ¿qué pasa con estas personas que dicen, ¿por qué eres así? Porque así era mi mamá y así soy yo? ¿No lo han escuchado? Sí, Sí, claro. sí. O así era mi abuela. ¿Y eso qué? Pero, a ver, Pau, por favor, ilústranos. Ilústranos, por favor. Sí, sí, o sea, digo, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Como dices, ahorita hablábamos de las enfermedades, pero podemos hablar de rasgos de personalidad, podemos hablar de alimentación, podemos hablar de ejercicio, podemos hablar de muchos, muchos temas, porque afortunadamente la mayoría son así, son multifactoriales, ¿no? Y hay otros que definitivamente sí son totalmente ambientales. Pero aquí viene una gran duda, ¿no? Como de esto, cuando dices, bueno, es que tienes la misma personalidad que tu papá, ¿no? Y entonces las personalidades también son multifactoriales, o sea, sí naces con un componente genético, pero es evidente que se refuerza con la crianza, ¿no? O sea, obviamente que digo, ya naces con algún componente, ¿no? De alguno de tus padres, y aparte está siendo criado por esa personalidad, ¿no? Entonces al final, pues claro, va a resultar en esto, ¿no? El asunto aquí es que es difícil poder determinar qué tanto es por genética y qué tanto es por lo ambiental. Ahora ya hay estudios donde puedes saber en qué escalón estás de cada uno de estos rasgos para que tengas ese autoconocimiento y sepas de qué te debes de cuidar más y cómo te cuidas, o sea, cómo lo evitas. Y también no es como que tires la toalla de donde estás en el escalón 1, ¿no? O sea, Claro. es saber que a lo mejor tienes un poco más de oportunidad, pero pues te enfocas en las otras. Pero hablando puntualmente de los rasgos de personalidad, hay varios que se han propuesto, ¿no? Como el liderazgo, la competitividad y esto. Y sí hay algunos genes, algunos fragmentos del ADN que están asociados más o menos, incluso también con ser introvertido o extrovertido. Sin embargo, no es cosa de un solo gen. O sea, hay algoritmos y ahora la inteligencia artificial nos ayuda mucho para saber si tú tienes cierta escritura en tu ADN, pues eres más propenso a haber nacido líder, ¿no? O a ser extrovertido o introvertido. O si eres madrugador, eres más productivo al despertar o eres nocturno, ¿no? O sea, a esas personas les pides que se despierten temprano, de verdad. Es muy complicado. O sea, me queda claro que lo hacen, ¿no? Porque así es la sociedad. O sea, tenemos que levantarnos El temprano para ir sistema, a la el escuela. sistema. Pero se Exacto. sufre. Y uno se adapta, ¿no? O sea, pero esta información definitivamente nos da una gran luz. Y siempre me preguntan, bueno, entonces en este sentido, ¿el líder nace o se Se hace? hace. ¿No? O sea, Sí, la pregunta la del pregunta. millón. Sí. Sí. Sí, y definitivamente sí puedo decir que hay gente que nace más predispuesta a ser líder. O sea, definitivo, definitivo. Sí trae una base genética que llegará más fácil. Sin embargo, pues, se requiere de un trabajo personal, ¿no? O sea, para poder llegar a hacerlo. Y Y un esto entorno, también ¿no, es, Pau? Lo que decías tú, un entorno, un contexto, pero la crianza, pero el sistema, quizá también ir en un tipo de sistema educativo que en otro, o sea, son muchos factores que también potencian ese liderazgo o se desarrolla, pero no a tanto nivel, ¿no? así es, sí, depende totalmente de tu ambiente,
¿no? Incluso, pues no solo de ti, porque pues cuando somos niños dependemos de nuestros padres, de esta enseñanza, de todo, pero yo siempre les digo a los pacientes, no, pues porque podemos hablar de liderazgo o podemos hablar de riesgo de alguna enfermedad o de lo que hablemos, ¿no? Al final nace un bebé y antes no podíamos saber absolutamente nada. Esta frase de los bebés no vienen con una guía, ¿no? Ah, O sí. sea, no podíamos saber y entonces yo les decía a muchos de mis pacientes, bueno, no sabemos si va a ser un niño de 10 o va a ser un niño de 7, ¿no? Si va a ser líder o no va a ser líder. No sabemos de nadie, ¿no? Pero ahora te podría decir que te puedes dar una idea. Hay muchas cláusulas éticas de en qué momento hacer Sí, estos estudios, ¿no? Pero sí. solo Yo te lo iba a pongo como en un preguntar, ejemplo. Sí, lo pongo como en un ejemplo de decir que al final puedes tener la información, pero depende todo del ambiente. O sea, actúa y uno como padre, no, o sea, no me van a dejar mentir a quienes son mamás, o sea, Todas. actúa para dar lo máximo. O sea, no es como que te digan, ay, no, tu hijo no va a ser líder. Ah, entonces no. O sea, entonces Ajá, ya, no le echamos exacto. ganas, ya que, ¿no? No, todos actuamos basados en darle lo más para que llegue a su más, ¿no? Ahora Ujú. ya hay muchos estudios que se pueden hacer y hay una gran problemática ética, ¿eh? De en qué momento hacerlo. O sea, no hay guía, no hay guía porque la ciencia va más rápido que la legislación, Sí. ¿no? Entonces, más o menos se ha dicho que estos estudios se puedan hacer después de los 3, 4 años de edad, o Ay, cuando ya empiezan a hacer chiquitos. Wow. cuando ya empiezan a hacer ejercicio y estas cosas. Y yo, o sea, por ejemplo, que tengo pues ya años haciendo estudios puramente genéticos, o sea, en estos hay muchos que no se pueden hacer en menores de edad, justamente, o sea, porque ellos no están eligiendo saber. Claro. Claro. Ahora, Entonces, es un dilema muy fuerte. muy Y hay importante. mucha controversia en esto de la alteración de la genética y he escuchado, y por favor ayúdanos, como dijimos, estamos bien ignorantes, nada más lo que hemos visto en el Instagram y en el Google, pero por ejemplo, algunos artistas inclusive contratan expertos y hacen alteraciones genéticas para que si sus hijos salgan de ojos color verde, ojos color azul, que tez más clara, tez más oscura. ¿Es verdad que pueden hacer esto? ¿Y qué está sucediendo con la ciencia y la medicina? Que el ser humano ha, pues ahora sí que metido mano a querer alterar esto que antes ni sabíamos que se podía. Sí, fíjate que en este momento, pues no es legal. O sea, digo, yo no sé en sentido de esta información particular que has Sí. escuchado, pero justamente hace 2 semanas fui al Congreso Nacional de Genética y me impresionó efectivamente lo que se está haciendo. Em, Porque, pues bueno, allí llega la información como última, ¿no? O sea, sobre el área, de lo que sí está legislado y de lo que sí se hace por ética, ¿no? Y entonces hablaban de que si ahora hay un poco de duda de si nosotras nos podríamos hacer un estudio para saber el componente genético de la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que eso pues, ya muchísima gente se lo ha Ujú, hecho muy y ya lo común. puedes hacer hoy, ajá, exacto. Bueno, pues ahora es que en estudios de fecundación, o sea, se une el óvulo y el espermatozoide en el laboratorio, les puedes hacer esos estudios a esos potenciales bebés de riesgo de cáncer, de riesgo de diabetes, de riesgo de enfermedades comunes, ¿no? Y entonces los genetistas, claro que nos fuimos para atrás, porque aunque hoy ya se puede hacer, y ustedes seguramente han visto mucho de esta publicidad, una buena pregunta aquí como entre paréntesis es, ¿por qué no hay más médicos genetistas Exacto. metidos en esto, ¿no? Y es por eso que yo estoy aquí. Y es excelente que en este momento lo mencione, porque los médicos especialistas en genética hemos estado metidos en una cajita de que solamente eh, podemos servir para lo puramente genético, pero en realidad, pues es que nosotros podríamos comprender, explicar todo lo que tiene, o casi todo lo que tiene que ver con el ADN, ¿no? Ujú. Y entonces yo lo siento como un compromiso. Si hay gente que lo está haciendo y que no conoce del ADN
pues tan profundo probablemente, es un compromiso para nosotros meternos en esta información, ¿no? Y en ese sentido, alguien le preguntó al expositor que venía de España y le dijo, oye, pero se dan cuenta de lo que está pasando, porque imagínate que esto se pudiera hacer para saber el color de ojos, el color de cabello, el color de la piel, ¿no? Su respuesta fue, definitivamente en manos equivocadas, esto puede ser Peligro. muy peligroso, ¿no? O sea, muy peligroso. Y dijo, y la verdad es que no se hace, pero fácilmente se puede hacer. Se puede hacer, Sí. claro. O sea, ya podemos saber el color de ojos que tendrá, el color de la piel que tendrá, ya hablar de modificación y edición. No, bueno, Eso, ya. Es otro tema. o sea, actualmente ya se hacen un montón de cosas de edición genética y estas cosas, pero reguladas, no. No. Así como para Sí. elegir el color, pero ya lo podrías saber. O sea, imagínate, Wow. tienes 4 cigotos que son los potenciales bebés, la unión del óvulo con el espermatozoide, que tienes 4 potenciales hijos, y les hacen los estudios y entonces tú eliges, ¿no? Y entonces no. meten todo lo del color. Ah, pues ¿no? Ay, vamos a implantarlo, ¿no? Entonces él dijo, sí se puede hacer, pero no se hace. No es ético. Hoy. Ahorita sí. Sí. Híjole, es súper preocupante, ¿no? Sí. Porque entonces, ¿a qué nos dirigimos, no? A regresarnos a la Segunda Guerra Mundial, Es lo ¿no? que pensé. Sí. El superhombre, ¿no? Sí. Aunque creo que siempre hay un equilibrio. O sea, de hecho, la tendencia es al equilibrio, ¿no? Y entonces el ambiente se está encargando de lo demás, Sí. ¿no? O sea, dices, bueno, sale el superhombre, pero las enfermedades que hoy están atacando al mundo, pues son por el ambiente. Sí, es un tema muy controversial. Yo les quería preguntar a Claudia, bueno, ustedes que están en México, las tres, cuando estaba embarazada durante mis 2 embarazos, me hicieron un estudio y no me acuerdo el nombre, la verdad, pero te hacen un estudio donde el doctor te dice que probablemente haya problemas con el bebé en caso de que quieras tomar una decisión. Así te lo dicen desde que es como los primeros meses del embarazo. Y dicen que es un examen de genética. Y yo recuerdo que en los 2 embarazos me lo hicieron me ofrecieron hacérmelo y yo me negué. Y te ofrecen hacerlo para ver dentro de la genética y no sé qué tanto si hay probabilidades de que el bebé venga con o síndrome de Down o autismo o una de esas enfermedades. Y te dan la opción aquí en Estados Unidos. No sé si en México hacen ese tipo de exámenes. Y he tenido amigas que han aceptado hacer el examen y aunque el examen les dice que hay un riesgo alto de que el nene pueda venir con algo y ha fallado y no es verdad, el bebé nace sanito y todo, entonces me aterra pensar que haya mamás que estén tomando decisiones tan definitivas como la terminación de un embarazo por este tipo de estudios. ¿Se los hacen en México también, chicas? ¿O nada A mí más nunca aquí? me lo ofrecieron, ¿No? así que yo no me hice nada de eso. Yo ni me acuerdo, amiga, ¿qué crees? ¿No? No me acuerdo haberme hecho algo así. Sí. O sea, aquí hay algo bien importante, ¿no? Porque incluso la manera de comunicarlo, esto puede generar, creo yo, pensamientos de que alguien diga, wow, ya te lo pueden decir, ¿no? Y también de, Qué qué miedo. miedo, ¿no? O sea, se lo dijeron y fue negativo. O sea, no tenía nada, no, charlatanes, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. entonces hay que especificarlo bien. Y es que por eso un estudio genético tiene que ser explicado por un especialista en genética. Genética, claro. Justamente, Sí. zapatero a su zapato. Me lo dijo ¿no? el Porque ginecólogo y entonces no le ocurre entendí. justamente esto. Mande, Sí. mande. Me lo dijo el ginecólogo y la verdad ni le entendí nada, pero sí me aterró y creo que mi reacción en ambos embarazos fue, venga como venga mi bebé, yo lo voy a amar, no quiero Pues es que sí, ¿qué saber. haces? Sí, O sea, yo me quedé pensando ahorita, bueno, y si te dicen, viene con síndrome de Down, por ejemplo. Ajá. hay ¿Y luego mamis, qué? hay mamis que sí Habrá toman mamás que pues les decisiones. digan que no. Sí. manches. Me Habrá encantan, gente. chicas, porque o sea, la verdad Mundo. es que se Son las ponen aquí pacientes de ideales. pechito para yo poderles asesorar, ¿no? Porque esto que ustedes están diciendo es lo que dicen mis pacientes, ¿no? Y entonces yo les estoy explicando acá con toda pasión y entonces me dicen,
doctora, es que no importa cómo venga, Sí. yo así lo voy a querer, ¿no? Y entonces yo digo, yo nunca estoy poniendo en duda que lo vas a querer o no, ¿no? O sea, hay que explicarlo, ¿no? Y entonces les digo, o sea, que ni siquiera es como en tono de burla, ¿no? Sino más bien que esto justo, o sea, Anita dijo una de las cosas que normalmente dicen los pacientes, Clau otra, bueno, y si tiene síndrome de Down, ¿qué? ¿Qué le va a hacer, no? ¿A poco lo va a curar, doctora? ¿No? Entonces, ¿por qué? Gracias, chicas, gracias. Punto número uno, ¿no? Estamos acostumbrados a tener una cultura de curación. Si no se cura, entonces, ¿para qué? No sirve, ¿no? Esa es la primera basada en el comentario que hizo Clau, que te digo, Clau, todos reaccionan así, ¿no? Incluso yo misma, siendo médico general, o sea, antes de ser especialista, yo también reaccionaba así. ¿Y qué hago aquí? Si todos estos pacientes no los puedo curar, ¿no? Entonces, atendiendo puntualmente, bueno, voy a empezar desde un inicio con lo de los estudios genéticos. Primero, hay que saber de qué estudio nos están hablando. Eso es lo primero, porque hay estudios genéticos que que se dicen genéticos, pero no son genéticos, ¿no? He escuchado como el ultrasonido genético. Entonces yo digo, ¿por qué utilizan esa palabra? ¿No? Ah, pues porque están hablando de un ultrasonido que ve marcadores asociados a síndrome de Down, ¿no? Pero no es Pero no genético, quiere ¿no? decir, mira. Dices, bueno, a mí me dicen ultrasonido genético y yo pienso que te van a hacer así, te van a ver el ADN, ¿no? O sea, eso es lo que yo haría, ¿no? Claro. Sé que no existe, por lo tanto, pues digo, ¿de qué se trata? Entonces, el más común que ofrecen es la medición de dos proteínas en sangre de mamá. Ese estudio no es genético, mide proteínas en sangre de mamá, que dependiendo lo que resulte, pues entonces te arroja un riesgo. ¿Cómo se hace esto en el embarazo? Primero, te embarazas a cierta edad. Ese es tu riesgo inicial por la edad de mamá. Después te hacen un ultrasonido entre la semana 11 y 13, que es este famoso ultrasonido genético, ¿no? Y entonces, en base a lo que ven, te dicen, bueno, tú partiste en un riesgo rojo, lo ocupamos como un sistema de semaforización, ¿no? Entonces es un riesgo rojo alto porque tienes 40 años de edad y es un riesgo alto. Ok, después te hacen el ultrasonido. ¿Qué crees? Que no encontramos ningún marcador ultrasonográfico, entonces ese riesgo rojo se pasó a amarillo. Pero si quieres todavía personalizar más el riesgo, hagamos el estudio del dúo marcador, que es un estudio en proteínas que te arroja una cifra y recalcula el riesgo, ¿no? Y entonces de amarillo te pasaste a verde. Listo, puedes continuar con tu embarazo normal, es poco probable, ¿no? O también puede ser que te vaya llevando a más rojo, ¿no? Entonces, ese es uno. Y vas como clasificando a las pacientes para saber el actuar. El otro es el ADN fetal libre de células maternas. Este estudio es un estudio que se hace en sangre de mamá y va a estudiar el ADN que está en la sangre de mamá, pero del bebé. El ADN del bebé que está circulando en la sangre de mamá. Claro. ¿No? Wow. Porque esto está súper romántico. Nosotras, que somos mamás, tenemos ADN de nuestros niños en nosotras, toda la vida. ¿En serio? Sí. A ver, vuelve a decir, Paulina, por favor, qué cosa tan hermosa. A ver. No sabía. Sí, nosotras cuando nos embarazamos de nuestros hijos, pues tenemos ADN circulando en nuestra sangre y eso perdura y probablemente de ahí también viene esta conexión, ¿no? O sea, aparte de que tenemos una conexión a muchos niveles, el ADN de nuestro bebé, células de nuestro bebé estarán circulando por toda la vida en nuestra sangre, pero el momento en el que más cantidad hay es evidente que es durante el embarazo. Claro. Después de la semana 10, el pico aumenta y es cuando se puede hacer este estudio y entonces sirve para lo que está ya bien verificado es para síndrome de Down, para síndrome de Pato y para síndrome de Edwards, que son trisomías. Esto significa que hay información de más en el ADN. Ajá. Entonces, el estudio cuantifica. Lo normal es que tengamos 2 cromosomas 21.
dos cromosomas 13 y dos cromosomas 18. ¿Qué es un cromosoma? Es el ADN compactado, ¿no? Son como unos bastoncitos. Los seres humanos tenemos 46 normalmente y los tenemos en pares. Entonces, lo normal es tener dos del 21, ¿no? Pero si hay un niño con síndrome de Down, va a tener tres cromosomas 21. Entonces, el estudio cuantifica cuántas copias de estos cromosomas hay. Ojo, no hay ningún estudio para autismo. Ninguno que te pueda predecir si el hijo tiene o no tiene autismo. No, tienen que ser enfermedades puramente genéticas o por fecundación in vitro, como les decía, de los riesgos de diabetes, pero estos otros de los que estamos hablando son para enfermedades puramente genéticas, ¿no? Wow. Y entonces ese estudio te asegura de que tu bebé tiene o no tiene síndrome de Down con un porcentaje por arriba del 99.9%. ¿no? Wow. Entonces, en base a eso tomas decisiones, ¿no? Ojo, este estudio es tamizaje. La indicación es, sale positivo, entonces tienes que hacer un estudio confirmatorio, que es picar pancita de mamá para sacar líquido amniótico, sus caras. Sí, Ay, no. ese fue el que me ofrecieron. Qué bueno que, no, qué bueno que miedo. no supimos todo esto. Que ¿cierto? sí. No, que qué no. bueno saberlo. Más bien yo creo que no, al contrario, qué bueno saberlo porque yo creo que Sí. en la medida que conocemos y aprendemos podemos tomar decisiones informadas. Ahorita explicado por una experta, por ti, por la doctora Paulina, pero a mí me lo dicen en otro idioma, un ginecólogo, y deja tú Así. todo lo que escucho de otras mamás que han pasado por eso. O sea, estábamos en 0.1% de verdad de todo lo que tú estás diciendo. Y era precisamente ese examen que ahorita dijiste, que te pican por el ombligo y te sacan líquido del estómago. O sea, ¿cuánta desinformación hay allá afuera? Pero lo que estás tratando de decirnos es que sí existen este tipo de estudios, pero que tienen que realizar los expertos. Tenemos que conocer la información a fondo y que sí arrojan datos con altos, ahora sí que porcentajes. Con alto nivel de, sí, de confiabilidad. Sí, de confiabilidad. Exacto, de confiabilidad. Wow. O sea, lo Pero que ha logrado la depende genética. qué estudio, depende qué Sí. paciente seas. O sea, estudios genéticos son un traje hecho a la medida, ¿no? Wow. O sea, pues entonces, si hablamos de otros estudios, ¿no? Es como, pues cada que te pegues en la rodilla, hazte una radiografía hazte una resonancia magnética de todo el cuerpo. Y entonces uno diría, ¿no? O sea, ¿cómo por qué? No, bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo, Claro. ¿no? Wow. Bueno, yo creo que de este tema hay muchísimas cosas. En estos precisos momentos me siento culpable por haberme saltado las clases de biología, como dice Paola, porque estamos aprendiendo tanto. Ahora enfoquémonos precisamente en lo que es la productividad. Cuando Claudia me dijo, ¿sabías tú que la genética tiene que ver con la productividad? ¿Qué tan productivo eres? Yo dije, nada que ver, o sea, ¿cómo? Y yo sé que tú tienes un par de preguntas sobre eso también, Clau, así que aprovechando que tenemos aquí a Paulina, ¿qué tal si de una vez le preguntamos? Aunque me imagino que es un tema súper amplio también, que ojalá podamos tener otra oportunidad de platicar contigo específicamente sobre ese tema, pero pues hay que aprovechar el tiempo, Clau. Claro. No, y sobre todo porque iniciando el año, todo el mundo Sí. tenemos resoluciones, tenemos metas, queremos lograr, ¿no? Y entonces estamos como dispuestos a estar en la meta y a decir, vamos a arrancar este 2024 Sí. con toda la energía para cumplir todas las metas, siendo súper productivos, pero entonces por eso era la importancia de tenerte, Pau, para decir de qué manera poder aumentar esa productividad con base ya en nuestra carga genética, con base en tu experiencia, y que sé que se ha hablado mucho sobre este tema tan solicitado o ahora tan de Tan moda. en boga, ¿no? Tan Sí. en boga. Sí, sí, gracias, Clau. Fíjense que escuché hace poco que una frase que decía que la nueva productividad es la felicidad. La dice Vishen Makiali, que es el CEO de Mind Valley, sobre todo lo de meditación y todo esto, ¿no? Y entonces yo dije, yo de verdad en mi corazón creo que la nueva productividad es la salud. Porque definitivamente si no tienes salud, no puedes hacerlo. O sea, entiendo esta parte de la felicidad, también la comparto, pero definitivamente un pilar para que puedas alcanzar felicidad,
éxito, ¿no? O sea, o lo que sea que quieras lograr en la vida, es la salud, ¿no? Y entonces es allí donde me hace clic esta parte de la productividad, ¿no? Y entonces actualmente hay estudios genéticos que te pueden ayudar a llegar más rápido a lo que a ti te conviene, ¿no? A tu meta o a tu mayor rendimiento. Es evidente que un estudio genético no es magia, no es magia, es como darte esa guía de la que hablábamos, una guía que te puede hacer, para que te puede decir qué es lo que te conviene a ti. Y me encanta explicarlo de una manera, ¿no? O sea, quiero que se imaginen que en el buzón de su casa, esos buzones viejitos de antes, ¿no? Vas, sacas y hay una carta que dice su nombre, para Anita, para Clau, para Pau, ¿no? Y entonces lo abres y dices, ¿sabías que por nada del mundo deberías de hacerte vegetariana? Porque tú, por tu metabolismo, requieres proteínas de origen animal. Ni se te ocurra comer nueces, almendras como colación, porque no metabolizas bien las grasas. Y quiero decirte que aunque te encantaría ser fisicoculturista, te va a costar muchísimo trabajo. Lo tuyo es la resistencia, lo cardiovascular. Y como tienes una capacidad pulmonar con mayor predisposición de tenerla que otra persona, te conviene ser nadadora, ¿no? Y entonces esto te va a llevar a que alcances tu mayor rendimiento y disminuyas los riesgos que tienes altos. Sí, sí tienes un riesgo alto de tener aterosclerosis o mayor riesgo de infartos o de tener una enfermedad renal, metabolizas mucho más rápido la vitamina A. Entonces tú debes de tomar, o sea, tienes que tener un consumo más alto de vitamina A en alimentos y suplementarte con 2 tabletas, no una como el resto, ¿no? Ya, Y a ti la aspirina no te hace nada. Cuando exacto. te quieran anticoagular, no tomes aspirina, ¿no? Toma otro medicamento. Y entonces esto es solo un ejemplo, ¿no? Sí. De toda la información que puedes obtener y que al final, ¿en qué va a impactar? En lo que a ti te funciona, en lo que Wow. a ti te va a llevar al alto rendimiento. Y entonces lo podemos ir desglosando, ¿no? O sea, imaginen que esta hoja que te dan, este manual, esta guía, la desglosas primero pues en alimentación, y entonces lo que te dice es cómo metabolizas los macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y cómo debería de ser distribuida tu dieta. Porque el día de hoy, esta dieta general que se les da a todos con restricción de carbohidratos, ¿no? Así como media variada de proteínas y de grasas, les sirve aproximadamente a un 20% de la población. Wow. O sea, a uno de cada cinco le estamos atinando, ¿no? Y eso solamente, obviamente sabemos que depende de lo que haga la persona y todo esto, pero de pura base, solamente a uno de cada cinco le va a funcionar. No Y de ahí inventes. le vas moviendo, sí, sí, o sea, está tremendo, ¿no? O por Wow. ejemplo, la gente que, o sea, que todos como culturalmente, que a lo mejor te desayunas diario un huevito, ¿no? Pero ¿qué crees? Que metabolizas muy mal las grasas y aparte tienes un riesgo alto de colesterol elevado, ¿no? Pues para O sea, ti le no es estás el dando al traste, huevito, ¿no? Claro. no bajas de Sí. peso, ¿no? O sea, pero pues estoy comiendo huevito, ¿no? O sea, ¿Qué no, más? No no. como pan y tortilla, ¿no? O sea, Exacto, o sea, los carbohidratos siempre es nuestro foco, Sí. pero ¿por qué si no hago esto, no hago lo otro? Vi hace poco un paciente que me dijo, es que yo he tenido 3 infartos, ¿no? Un chavo de 40 años, ¿no? He Ay, tenido ¿qué? y entonces cambié mi vida, ¿no? Y estoy en una dieta, pero ya no como casi nada, ¿no? O sea, ay, y me siento cansado, cansado, sin energía, sin no, bueno. energía, efectivamente, ¿no? ¿Y qué crees? Que sus niveles de colesterol están subiendo. ¿Ve? Entonces, imagínate su frustración, ¿no? O sea, Sí, en porque no primera le dije, entiende qué estoy haciendo mal, pues todo. sí, o sea, en realidad, ¿qué Sí. estoy haciendo mal? Y entonces yo diría, bueno, mira, sabías que, o sea, puede ser que tú metabolizas muy bien las grasas, pero ¿quién rayos se va a arriesgar a darle grasas a ese hombre? Nadie, No, no, ¿no? nadie va a Entonces, querer. primero,
es probable que ese paciente tenga algo puramente genético. Eso es lo primero. 2, viene la parte de la medicina personalizada. Contigo no nos podemos equivocar, ¿no? Sabes, así, o sea, necesitamos algo para ti, ¿no? Y entonces para allá vamos con él, ¿no? Entonces, además de esta parte de alimentación, de vitaminas, de suplementos, o sea, ¿cuánto omega 3 deberíamos de consumir? Viene la parte del ejercicio, que se me hace increíble porque sí, en muchas ocasiones sí tiene que ver con los gustos de la gente y me queda claro que es porque les cuesta menos trabajo, ¿no? O sea, Claro, claro. qué bueno que salí con mayor rendimiento que tengo una mayor predisposición para potencia muscular, ¿no? Como para CrossFit, ¿no? La verdad es que sí me gusta un montón. Pues sí, porque muy probablemente pues le va mejor, pero Lo disfruta. conocerán a muchos hombres que se quieren poner súper fuertes. Y hay hombres que dicen, o sea, incluso mujeres, ¿no? Tengo 2 años en el gym y no me marco. Y no sucede nada. Y va esta mona, ¿no? 5 meses y Y ya, o ya sea, está. sube las fotos y acá, ¿no? O sea, Sí. Volvemos Pues, a lo pues que es que no va a decía. suceder, ¿no? Exacto. Sí. Y ni va a suceder, mija. O sea, ni le sigas por ahí. Ni te esfuerces. ¿Para qué si no va a llegar a o sea, a lo que ella cree, es que es lo que decía al principio, a lo que los estereotipos, el sistema te vende que tienes que tener. ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos que ir para allá? Pero ¿No? fíjate qué interesante. A mí la verdad es que esta plática con Pau me ha caído como anillo al dedo porque justamente en la semana descubrí que el pepino no me cae. Por eso El estamos pepino como no me- estamos, ¿cuántos años amiga. ¿no? Y eso que dices tú de que en efecto, o sea, que tienes esta carta que te pueden decir esto sí, esto no, las nueces no son para ti, esta clase de ejercicio no te funciona. Yo que siempre he estado traumada que flaca, pero con mi muffin top, digo, creo que el universo finalmente me escuchó y por eso me puso en este episodio con Pau, porque ya ahora sí, ya sé por dónde, porque hay gente que vivimos perdidos y que dices, Totalmente. bueno, pero ¿por qué? Sí, porque si mi abuelo era tan bueno, por ejemplo, fotógrafo, y no me dejarán mentir mis amigas, yo en la universidad fatal para la fotografía, yo me traumaba horrible, unas fotos asquerosas, y luego me maté haciendo spinning, nunca me marqué nada, y decía, bueno, pero Nunca ¿qué salió pasa? pompa. Y es esto que yo en la Sí. parte personal desconocía, Sí, y ahora total. digo, ahí está el mapa de la ruta. Imagínate todos los problemas en los que nos estamos metiendo como consecuencia de no saber que somos únicos y que nuestra genética es única y cómo nos afecta y cómo nos puede beneficiar también. Porque lo que mencionabas, Paulina, si solamente nos guiamos con un médico general y ya te dolió la cabeza todos los días, pues órale, te dan medicina, cuando a lo mejor, como tú lo mencionaste, eres alérgico a las almendras o a lo mejor no procesas bien la grasa y eso no te lo va a revisar un médico general. Tienes que entender bien el funcionamiento de tu cuerpo. Ahora, si a esto también le agregamos estas modas, estos trends de que, los que hacen la dieta keto que bajan de peso, los que son vegetarianos bajan de peso, ¿por qué yo no? Y me atasco de puros vegetales. O sea, estamos metiendo tanta desinformación en nuestro cerebro que en vez de ayudarnos nos estamos perjudicando y estamos maltratando nuestro cuerpo y como consecuencia nuestra mente. Nuestra mente, Anita, también. Y todo. Oye, Paulina, pues hay demasiado que nos gustaría aprender de ti. Sí. Hay parte 2. Hay parte 2. Si nos permites, nos encantaría hacer más episodios contigo y enfocarnos tal vez en cada una de las diferentes áreas, porque yo sé que hay demasiado que las personas que están escuchando en este momento necesitan aprender y que sé que a ti te encanta compartir porque estás impactando y cambiando vidas como no tienes idea. Así que bueno, Paulina, ¿dónde podemos encontrar más información de ti? Y ahorita, Clau, la comprometes para grabar otro episodio, por favor. Sí, otro. Desde el principio, vea, Pau, te dije, no es que esto, o sea, para empezar no sabemos nada, entonces Sí. episodio número 1, dirnos de qué se trata esto. Sí. Y el 2 y el 3, ya cuando me mandó la información de Geneticare, que es la clínica, ¿no? La empresa de Paulina y cómo es experta y todos los servicios que tiene, dije, no, pues de aquí somos. Y la aparte, tendremos muy felicidades y qué fregonería de mujer, o sea, con su empresa y lo que es más padre
rompiendo paradigmas y compartiendo este conocimiento de la ciencia tan importante y tan complejo para muchos y que no hay información, y tú lo estás haciendo, Paulina, felicidades. ¿Dónde podemos encontrar información de la clínica? ¿Cómo obtienen tus servicios? ¿Cómo te contactan, por favor? Sí, muchas gracias, Anita, a las tres por su reconocimiento. Creo que para nosotras, para todos los seres humanos, el reconocimiento siempre es muy importante, pero la verdad es que para nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Es clave. Sí, mira, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, está como Geneticare. Y en TikTok estoy como doctora Paulina Calderillo. Ahora se está despegando como la parte de mi empresa o de mi clínica multidisciplinaria, que es Geneticare, y mi marca personal. Al final lo que busco es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y fíjate que me gustaría remarcar dos cosas puntuales aquí. La primera es que la genética sirve para este autoconocimiento, pero lo que quiero dejar como bien en claro es que todo lo que se te dice con los estudios genéticos al final buscan una utilidad, ¿no? No solamente es aventarte el chisme, no solamente saber, sino más bien con todo esto que yo te voy a decir, lo que a ti te conviene hacer es esto, ¿no? O sea, es una guía con utilidad, no nada más el autoconocimiento me fascina, pero pues obviamente requiere de acción, ¿no? Y entonces yo te acompaño para que puedas lograr tus metas, que eso también me parece fabuloso. Y la otra es que invitaría yo a cambiar la cultura de la curación por la prevención y el miedo por la acción, justamente. Y para mí de verdad que es muy grato estar con ustedes. Definitivamente me encantará estar platicando más, compartiéndoles más de lo que a mí tanto me apasiona y reitero mi agradecimiento a las tres. Me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias, doctora Paulina Calderillo. No se preocupen si ustedes que están escuchando van manejando o están ocupados, no se preocupen. Les vamos a poner toda la información y los enlaces de su página web y de sus redes sociales en la descripción de este episodio, para que no por ahí vayan manejando y ya echan a perder hasta la genética. No. Por favor. Y otra cosa que tengo que mencionar, que de manera presencial, ¿no? De manera presencial estoy en Celaya, Guanajuato, en el Hospital MAC, en el segundo piso. Allí estoy, pero actualmente, gracias a las redes sociales, ahora doy consultas tanto presenciales como virtuales, porque TikTok me abrió las puertas a Latinoamérica, ¿no? Entonces es fascinante cómo todos nos unimos, claro, ¿no? Por pues, las redes. Entonces sí, con todo gusto, presencial o virtual, estoy para servirles. Agárrate, Paulina, porque estoy segura que mucha gente de aquí del área de Dallas-Fort Worth vamos a querer conocer sobre nuestra genética, como tú lo dijiste, no solamente para saber, pero para ver qué pasos podemos tomar para mejorar nuestra salud, que es el elemento principal que tú recomiendas que debemos de cuidar para alcanzar una felicidad plena, pero también pues para prevenir cualquier tipo de enfermedades y para ser mejores personas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, les agradezco, chicas, que nos hayan acompañado, pero lo más importante también es que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad, Paola? Sí. Por favor, si les encantó este episodio tanto como a nosotras, denle suscribir, pongan sus comentarios, nos encanta leerlos. Y claro que estaremos con la doctora Pau en una segunda parte. ¿Cómo no? Oigan, y también estamos y ahora ya Pau ya también va a saber dónde seguirnos y dónde verse, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos como @rollos_de_mujeres para que vayan y consulten los contenidos, ahí buscan el contacto de Pau, que como decías también, Anita, es importante que pueda dar las consultas en español para toda la comunidad latina, que eso es clave, porque ya sí en español es un tema que toca entender bien, no me lo imagino en otro idioma, ¿no? Entonces eso es un valor agregado de Pau. Exacto, pues muchísimas gracias. Tenemos una cita el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz, con nosotros Paola García, Claudia Rivera y la doctora Paulina Calderillo. Tenemos una cita el próximo martes. Hasta la próxima.